participación y asistencia en este seminario de diálogos en salud número 85 y en nombre de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, la doctora Jenny Pilar Torres Castro, y del coordinador del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, Mauricio Estrada Álvarez, quienes presentan disculpas por no poder asistir hoy a la sesión por un tema de contingencia presupuestal, les damos la bienvenida. El día de hoy presentaremos los avances en investigación para el control del tabaco, derivados, sucedáneos e imitadores. A continuación, unas recomendaciones generales para el adecuado desarrollo de nuestra sesión virtual. Les agradecemos a todos mantener su micrófono cerrado durante la sesión y activarlo cuando vayan a participar en el espacio de preguntas. Mantener desactivada la cámara durante la sesión. En el chat encontrarán la lista de asistencia a la sesión. Les agradecemos muy especialmente diligenciarla, dado que a los correos que dejen allí registrados les estaremos haciendo llegar las memorias y el enlace de la grabación de esta sesión. Al finalizar las presentaciones, tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Por lo tanto, les agradecemos activar el icono de la manita y les iremos dando la palabra en orden. Por favor, una vez finalice su intervención, les agradecemos desactivar el icono de la manito y les iremos. Perdón, por favor, una vez finalice su intervención, les agradecemos desactivar el icono de la manito. Finalmente, les informamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. La presentación y el video del seminario serán compartidos en los próximos días a sus correos y también estarán disponibles en la página del Ministerio en la sección Diálogos en Salud. Nuestra agenda para el día de hoy. Apertura de la sesión. Apertura e introducción de esa sesión. Palabras de la doctora Juliana Andrea Balbuena Bedoya, subdirectora de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención. El día de hoy presentaremos los avances en investigaciones para el control del tabaco, derivados sucedáneos e imitadores. Al finalizar las presentaciones tendremos un espacio de preguntas para todos los participantes. Damos inicio así a nuestra sesión del día de hoy. Diálogos para quienes nos acompañan por primera vez es un espacio académico cuyo propósito es la socialización y divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones de interés en salud pública desarrollados por los equipos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social y de actores claves del sector. El día de hoy hemos invitado a la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención para presentar los avances en investigación para el control del tabaco, derivados sucedáneos e imitadores. Los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin suministro de nicotina son dispositivos que calientan un líquido para crear aerosoles que son inhalados por los usuarios. Contienen aromatizantes, saborizantes, algunos nicotina y todas sustancias químicas tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud. Son productos que se están convirtiendo en un problema de salud pública al existir evidencia científica sobre el impacto en la salud, puntualmente asociado a un mayor riesgo cardiovascular y de enfermedades pulmonares. Pese a que la evidencia científica relacionada con estos productos aún está en proceso de construcción, ya se puede determinar su impacto en salud y en el ambiente. Adicionalmente, debido a su presencia en el mercado colombiano, debido a que su presencia en el mercado colombiano es reciente, a la fecha no se tienen estudios suficientes para determinar el comportamiento de su consumo en el país. Se tienen algunos datos que generan gran preocupación sobre el uso de estos productos, sobre todo en población adolescente y joven, donde según el tercer estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en población universitaria, desarrollado en 2016, se estimó que el 16% de los universitarios ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida.
En el mismo sentido, la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de 2022 reportó que 2 de cada 5 adolescentes han consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida y se estima una prevalencia de consumo en el último mes de 11,21% en los escolares entre 12 y 18 años. Estos índices de consumo en población escolar son preocupantes debido a que es la primera vez que se evidencia un consumo mayor de cigarrillos electrónicos en productos de tabaco tradicional, el cual es para esta misma población el reporte es de 4,54%. Estos datos son realmente preocupantes, ya que estos dispositivos funcionan como puerta de entrada para el consumo de otro tipo de sustancias. Las personas que consumen cigarrillos electrónicos son 3,5 veces más propensas a consumir productos de tabaco tradicional. Debido a diferentes factores, entre los que se encuentra un aumento de la publicidad y promoción, expansión de los canales de distribución, reducción de los precios y baja percepción del riesgo. En los últimos años se ha normalizado el consumo de sucedáneos e imitadores de productos de tabaco, sobre todo en población adolescente y joven, como consecuencia de una regulación laxa que existía en el país para este tipo de productos hasta el pasado 9 de mayo, donde por fin se lograron tomar acciones de política gracias a la evidencia científica. La sesión de hoy pretende a través de los individuos, de los invitados, dar a conocer información relevante sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin suministro de nicotina, componentes, riesgos para la salud, retos y apuestas en política pública con el fin de esperar conciencia, de generar conciencia para la población en general y sobre todo los riesgos asociados al consumo de los productos sucedáneos e imitadores de productos de tabaco. A continuación, tendremos unas palabras de la doctora Juliana Andrea Balbuena Bedoya, subdirectora de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Adelante, doctora Juliana. Gracias, muy buenos días para todas y todos. ¿Me escuchan? Sí, señora, sí escuchamos. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días para todos y todos. Muchas gracias por su asistencia y su gran interés en este tema. El día de hoy realizamos el cierre de las actividades que adelantamos desde el Ministerio en conmemoración del Día Mundial sin Tabaco 2024. En este importante espacio pretendemos compartir con ustedes algunas de esas investigaciones relacionadas con los riesgos del consumo y exposición a los aerosoles producto de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, los cuales se han convertido en un problema para la salud pública. Este espacio ratifica la postura que este ministerio ha tenido ante la regulación de este tipo de productos, la cual ha trascendido como un gran logro en salud pública. Desde el 9 de mayo pasado, el país cuenta finalmente con una normatividad que permite establecer acciones para desincentivar el consumo de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, los cuales entran en la misma categoría regulatoria de los productos del tabaco. Esta regulación se acoge a los principios establecidos en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, buscando reducir la dependencia a la nicotina y se logró gracias al trabajo articulado de diferentes organizaciones, entre las que se destacan las sociedades científicas, instituciones de la sociedad civil organizada y la academia. En el espacio del día de hoy, pondremos a su conocimiento el resultado de algunas investigaciones que se vienen desarrollando en torno al consumo de estos productos, siendo importante destacar que las investigaciones que presentarán los expertos hoy, estas contribuyeron a que los cigarrillos electrónicos y vapeadores tengan una regulación análoga a la que se tiene para los productos de tabaco, por lo cual hacemos reconocimiento y agradecemos a ellos este gran trabajo que nos sirve a nosotros para poder avanzar también, la cual ha demostrado ser efectiva para reducir el tabaquismo y en este mismo sentido esperamos que contribuya a disminuir el consumo del producto de sucedáneos e imitadores, los cuales están afectando principalmente a los adultos jóvenes y adolescentes, que según cifras del Sistema Nacional de Encuestas son quienes están teniendo mayor prevalencia en su consumo.
Antes de comenzar la sesión del día de hoy, queremos agradecer a las diferentes entidades y principalmente a estos investigadores, quienes gracias a su trabajo nos han permitido establecer una postura institucional fuerte y una toma de decisiones de política pública basada en la evidencia científica para libre de intereses, por lo cual esperamos que este espacio sirva como incentivo y reconocimiento para que las organizaciones investiguen los diferentes temas de interés en salud pública y sigan contribuyendo desde su experticia a la construcción de una sociedad más consciente e informada. E igual nosotros seguir en este ejercicio de articulación con la comunidad científica, con las demás instituciones, con los organismos académicos y demás, para poder seguir apalancando estos temas que no son tan fáciles para nosotros desde la salud pública. Muchas gracias y adelante con el evento. Buen día. Gracias, doctora Juliana. El día de hoy nos acompañan la doctora Ángela Patricia Vergara García, bióloga, magíster en toxicología. Actualmente se desempeña como profesora y miembro del grupo de investigación del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Adriana Patricia Rojas Moreno, licenciada en Biología y Química, magíster en Biología de la Universidad de los Andes, doctorado en Ciencias con mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencias de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesora del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Alejandra Cañas Arboleda, médica especialista en medicina interna, neumóloga, profesora del Departamento de Medicina Interna de la Pontificia Universidad Javeriana, directora científica del Hospital Universitario San Ignacio. El doctor Yedran Malagón Rojas, médico con doctorado en salud pública, se desempeña como investigador asociado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, coordina el grupo de investigación de salud ambiental y laboral en el Instituto Nacional de Salud. Es investigador visitante en la Universidad de Turku, en Finlandia, y profesor de doctorado y maestría en diversas instituciones públicas de Colombia. Tendremos una primera conferencia sobre cigarrillos electrónicos, impactos en el ADN y susceptibilidad genética a cargo de las doctoras Ángela Patricia Vergara, Adriana Patricia Rojas y Alejandra Cañas. Las tres hacen parte del grupo de investigación del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, categorizado como A1 por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Una segunda conferencia enfocada a las primeras reflexiones sobre enfermedades asociadas al vapeo en Colombia, evidencia para la acción, a cargo del doctor Yedran Malagón. Como mediadores tendremos a Camilo Andrés Silva Páez, Margarita Sáenz y Adriana Gómez Gómez del Grupo de Condiciones y Estilos de Vida Saludable de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. Bienvenidos, doctores, tienen la palabra. Buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Cañas y hago parte del grupo del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio. Agradecemos muchísimo este espacio y bueno, entrando en materia, voy a iniciar para poder cumplir el tiempo y en esta primera parte vamos a revisar cómo está constituido un dispositivo de cigarrillo electrónico, sus componentes y los impactos documentados que hay en salud. Estos cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, pues se han comercializado ampliamente en estos últimos años, basado especialmente en estos 4 elementos que anotamos allí, en un marketing que está absolutamente planeado por la industria del cigarrillo electrónico, que en más del 50% es la misma industria tabacalera que está reemplazando un consumidor por otro, dado que en algunas partes del mundo, y en eso Colombia está en esa realidad, y es que ha disminuido el consumo de cigarrillo tradicional y en que la población de niños, niñas y adolescentes pues consume menos cigarrillo normal. Bajo esa premisa de marketing de ser
aparentemente menos nocivo, pues se ha hecho toda la comercialización. ¿Cómo está compuesto un cigarrillo electrónico? Es un cartucho metálico, ya vamos en la cuarta generación de estos dispositivos, y que no produzcan humo no quiere decir que no generen como tal combustión. Esto genera un aerosol cargado de sustancias tóxicas, y va a tener una batería para calentarse. Como esta manufactura no está regulada, se puede calentar a temperaturas supremamente altas, y tiene un cartucho donde se depositan las siguientes sustancias. En términos generales, estas van a tener como 4 elementos de estos compuestos. Como hay múltiples marcas, múltiples colores, tamaños y sabores, por eso no hay una única composición del cigarrillo electrónico, y esto lo que también ha puesto pues como en dificultades, y ahorita lo podemos discutir con nuestros estudios de investigación, es poder homogenizar este contenido, cómo está, y entonces hay muchos tipos de informes científicos. Entonces está compuesto de solventes, propilenglicol y glicerol, que van a terminar formando, por ejemplo, acetaldehídos y formaldehídos, que son altamente tóxicos para el organismo, saborizantes descritos en el mercado, múltiples saborizantes. Y solo les dejo este mensaje: para un niño de 15 años, algo metálico que sabe a fresa, limón o a sandía, melón, y tiene un muñeco pintado, pues la noción y la percepción de daño es ninguno. Estos saborizantes están hechos para la industria alimenticia, no para inhalarlos, y son altamente irritantes. Están demostrados sus efectos citotóxicos y genotóxicos a nivel pulmonar. Otro compuesto, al anterior por favor, es la nicotina. La nicotina es el extracto líquido del tabaco y tiene un carácter altamente adictivo. Está asociado a enfermedades cardiovasculares y a cáncer. Y finalmente, este aerosol se carga de metales por la composición de la estructura metálica, que al calentarse pues libera plomo, cromo, cadmio, etcétera, asociado a neurotoxicidad, enfermedades pulmonares y alteración del DNA. Solo para mostrarles en la siguiente diapositiva, dependiendo del sabor, ¿sí? Va a tener una composición diferente. Y por eso, si hay más de 7.000 sabores demostrados, pues esto, la FDA se pronunció hace unos años al respecto, y en Estados Unidos solo se puede comercializar sabor a tabaco, menta y mentol, pero por ejemplo en nuestro país, hasta salir ahorita la regulación, se pueden comercializar todo tipo de sabores, y a que ven los efectos que generan. ¿Qué sabemos en salud del daño que producen los cigarrillos electrónicos? Adelante la siguiente. Pues hay daño a múltiples niveles. Probablemente uno de los más difundidos es el daño que hay a nivel pulmonar. Hay una enfermedad descrita como EVALI, que es la injuria pulmonar por el VAPI. A finales del 2019, la FDA y Canadá alzaron la alerta por más de 2.500 casos que se presentaron, incluidos casi 100 muertes en menores de 22 años. Lo que sucedió es que ahí inició la pandemia, y esta alerta de la FDA pues pasó a segundo, a quinto plano, pero ya están todas las alertas. Esta es una enfermedad documentada, y se produce daño a nivel pulmonar desde más infecciones respiratorias por virus, por bacterias, exacerbación de enfermedades que se presentan como asma y EPOC, y daño pulmonar fibrosante. En relación con el cáncer, pues el periodo de latencia es más largo, pero ya hay modelos animales donde se documenta más cáncer, no solo pulmonar, sino a otros niveles, en consumidores de cigarrillo electrónico. Adelante, a nivel cardiovascular, la nicotina especialmente tiene un daño enorme por aumento del estrés oxidativo, más eventos cardiovasculares. Los odontólogos están viendo pacientes con pérdida de las piezas dentales, alteración de la encía, y un elemento importante es que estos dispositivos se calientan, hay explosiones accidentales como quemaduras como la que ven en la foto, y ingesta de los tanques líquidos con intoxicación aguda con nicotina,
produciendo cuadros de convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte. El daño es a todo nivel, o sea, aquí les resumí rápidamente en aras del tiempo los efectos, adelante la siguiente, pero se produce a todo nivel corporal. Un mensaje muy importante que queremos que se lleven hoy es que está documentado el consumo de segunda mano por cigarrillo electrónico. Quien prende uno de estos dispositivos, pues contamina todo el medio ambiente, genera un aerosol y las personas que están alrededor, igual que está documentado con cigarrillo tradicional, van a consumir estas concentraciones elevadas de material y esto pues va a llevar a contaminación. Importantísimo aquí, y con esto cierro la parte de mi presentación, es la contaminación de medio ambiente. Estos dispositivos no tienen una disposición final, los cartuchos, muchos de estos dispositivos son desechables y terminan contaminando el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, doctora Cañas. Bueno, continuando con esta presentación, yo quisiera que en esta diapositiva analizáramos cuando nosotros tenemos una población igualmente expuesta a estos dispositivos. Claramente sabemos que pueden haber diferencias en el tipo de dispositivo por el sabor, tal como nos los comentaba ahorita la doctora Cañas, pero si hablamos de una población que está igualmente expuesta, ¿cómo podemos explicar que hayan algunos individuos que presenten mayor daño que otros o incluso mayor dependencia que otros? Esto en genética le llamamos susceptibilidad genética y básicamente con esto lo que explicamos es cómo siendo de la misma especie y teniendo los mismos genes, hay información diferente contenida en estos genes que nos llevan a responder de una forma distinta ante ciertas interacciones. Entonces les voy a poner 3 ejemplos de genes que modulan esta interacción. El primero de ellos, bueno, empezando todos, son genes que van a llevar a proteínas que bien pueden hacer su función como receptores transmembranales o como enzimas. El primer ejemplo es un receptor precisamente neuronal nicotínico de acetilcolina. Y cuando hay ciertas variaciones en este gen, lo que va a ocurrir es que puede haber un mayor recambio de nicotina, una respuesta a un mayor recambio de nicotina y se produce mayor dependencia de esta sustancia. En el segundo ejemplo que tenemos, en la enzima citocromo P450, específicamente la 2A6, ella hace la biotransformación o metabolización de la nicotina y cuando nosotros tenemos unas variaciones en esta enzima, puede que la afinidad que tiene esta enzima por su sustrato para pasarla a producto se disminuya. Y con esta acción más lenta se ha verificado que hay una mayor relación con consumos de dispositivo o de cigarrillo convencional o de cigarrillo electrónico. Y el último ejemplo que tengo por aquí para mostrarles es el gen que lleva a la enzima de la glutatión S-transferasa. Esta es una enzima que interviene en el daño oxidativo. Cuando hay variaciones en esta enzima o incluso cuando la acción de la enzima es nula, pues lo que va a suceder es que estamos más expuestos a este daño oxidativo que, como les comentaré en un momento, ya se ha verificado por la exposición a estos dispositivos. Antes de pasar de esta diapositiva, quisiera comentarles algo y es, en los estudios que llevamos haciendo en nuestro grupo de investigación, uno que ya está culminado y uno que está en curso en este momento, a pesar de que nosotros creeríamos que la mayor exposición, por ejemplo, a nicotina se da en cigarrillo convencional, hemos visto todo lo contrario. Los valores y los rangos más grandes de exposición a esta sustancia se da precisamente en el grupo de cigarrillo electrónico. Entonces, hay alguien que me podría decir, bueno, pero realmente no es la nicotina la que produce el mayor daño por exposición a estos dispositivos. Y si bien esto es cierto, es la que abre la puerta a una mayor dependencia para que este uso deje a la población o a los individuos que están expuestos precisamente a un mayor contacto o una mayor interacción con otras sustancias que sí pueden ocasionar un daño mayor. Ahora quisiera que habláramos sobre genotoxicidad, que es una de los temas principales a tratar en esta presentación. ¿Y qué es genotoxicidad realmente? Entonces, cuando hablamos de genotoxicidad, estamos hablando de un área de la genética en la que estudiamos cómo agentes
pueden interactuar de forma directa o indirecta con nuestro ADN y causarle modificaciones. Entonces, para que tengamos como una idea de qué es lo normal es que tengamos una doble hélice de ADN, dos cadenas, así como la estamos viendo aquí arriba. En el ejemplo está una en rojo y una en azul. Y estas dos cadenas son complementarias y además de que son complementarias, están asociadas por puentes de hidrógeno. Cuando cambia esta estructura o esta morfología, lo que vamos a tener precisamente son daños que podemos relacionar ante ciertas exposiciones. Ahora, ¿por qué realmente es importante estudiar el daño en el ADN? Porque es básicamente el manual de instrucciones de la célula. Es decir, nuestra célula para responder a cualquier intervención necesita precisamente de este manual de instrucciones. Entonces, si este manual de instrucciones cambia, la respuesta que vamos a dar también va a cambiar. Y esto es algo que es importante recalcarlo porque hay veces que cuando hablamos del ADN y pensamos que es la información que heredamos, pensamos que es la información que nada más se lee una vez y que ya después no es necesario volver a consultarla, pero resulta que la estamos consultando todo el tiempo. Entonces, si aparecen sitios en los que hay pérdidas de base o sitios abásicos, bien sea purínicos o apirimirínicos, dependiendo de la naturaleza química de la base, o roturas de cadena sencilla, de cadena doble, o empiezan a aparecer enlaces covalentes con bases que están o siendo complementarias o bases continuas dentro de la misma cadena, pues esta estructura va a variar y se va a evidenciar un daño. Ahora, ¿cómo realmente podemos evaluar ese daño? Hay muchas maneras, hay muchas técnicas. El día de hoy yo les voy a hablar específicamente de dos para que entiendan un poco más el diálogo de los resultados que les vamos a presentar a continuación. Entonces, en la primera parte de la diapositiva, hacia su mano izquierda, van a encontrar lo que es el ensayo cometa y hacia la derecha vamos a hablar de la técnica de micronúcleos. En el ensayo cometa, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a mirar daño por roturas de cadena sencilla y de cadena doble, y lo que vamos a hacer es básicamente desnudar el ADN de cada una de las células contenidas en una muestra. Para eso entonces retiramos la membrana citoplasmática, retiramos el citoplasma, la membrana nuclear y el ADN que está en los núcleos va a quedar básicamente desnudo. Y cuando nosotros ponemos este ADN en una matriz de agarosa, a correr en una electroforesis, vamos a evidenciar el daño. Para los que no estén relacionados con el término electroforesis, es una técnica con la que nosotros podemos separar por tamaño, por peso molecular, pero también por carga. Como el ADN en su totalidad es de carga negativa, pues todo va a migrar hacia el polo positivo. Pero cuando tenemos un ADN que no tiene daños, pues ese ADN pues va a migrar juntito hacia el polo positivo y se va a ver más o menos como lo ven aquí, como lo estoy señalando en la parte superior. Sin embargo, cuando empiezan a haber fracturas o esas roturas de cadena sencilla o de cadena doble en ese ADN, pues lógicamente hay unos fragmentos que van a ser más pequeños. Y ahí voy a separar por tamaño porque esos fragmentos que son más pequeños, si bien también van a migrar hacia el polo positivo, lo van a hacer de una forma mucho más rápida y entonces van a dejar esto que es la estela que le da precisamente el nombre al ensayo cometa. Entonces, en una imagen como esta estaríamos evidenciando un mayor grado de daño y todo el ADN que hace parte de la cola es ADN dañado y todo el ADN que hace parte de la cabeza es el ADN que decimos que está sin daño o que está más íntegro. Por el lado de la técnica de micronúcleos, entonces lo que hacemos es valernos de la división celular para saber si, culminada una división celular, no han habido alteraciones o no ha habido inestabilidad en la información genética que se divide de una célula madre a dos células hijas. Si nosotros viésemos una división normal, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues la célula madre efectivamente divide su material genético en dos células hijas, pero estas dos células hijas van a ser independientes al fin y al cabo cuando termine esa división, es decir, se va a separar el citoplasma y se va a separar la membrana nuclear. Lo que no vamos a dejar que pase precisamente cuando hacemos esta técnica es eso, que se separe la membrana citoplasmática, perdón, no la nuclear, sino la membrana citoplasmática y el citoplasma en general. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos esa separación, vamos a perder ciertos daños que son los que nos dicen si hay inestabilidad o no después de la división. Entonces, cuando la célula la ponemos en cultivo y vamos a hacer esta técnica, lo que hacemos es utilizar un reactivo que se llama citocalasina B,
La citocalasina va a inhibir que se forme el anillo de actina que permite que se separe precisamente el citoplasma y la membrana citoplasmática y por tanto se ocurre la división, queda el material genético ya para formar las dos células hijas, pero van a quedar compartiendo este mismo espacio. Entonces vamos a evaluar el daño o la inestabilidad, pero sobre células binucleadas. Cuando tenemos una célula en la que la división ocurrió normal y no hay alteración, entonces vamos a ver esto, vamos a ver una célula que tiene dos núcleos principales, que comparte citoplasma y que comparte membrana citoplasmática. Pero cada uno de esos núcleos pues tiene información separada y tiene envolturas nucleares separadas. Cuando empezamos a ver esto que está en la parte inferior de la diapositiva, ya estamos mirando daño. Entonces, en esta primera parte, en esta primera línea que les estoy señalando, miramos micronucleación. Perdón, micronucleación. ¿Cómo se define un micronúcleo? Se define como una entidad que es mayor a un sexto del núcleo principal, pero menor a un tercio. Es decir, no puede ser un punto en el espacio del citoplasma que prácticamente no podamos saber si contiene o no algún tipo de información genética, pero tampoco puede ser tan grande que se asemeje a un núcleo principal. Estas micronucleaciones precisamente lo que nos indica son fragmentación del material genético que no ha terminado como debería en alguno de los núcleos principales. También se pueden presentar este tipo de casos que son gemas o amplificaciones génicas que quedan unidas a uno de los núcleos principales o interacción entre los dos núcleos principales mediante puentes nucleoplásmicos porque ha quedado información genética compartida que precisamente cuando la división celular ocurre y está totalmente separado el citoplasma y la membrana citoplasmática, por ejemplo, perderíamos visualizar este tipo de alteraciones, porque al separarse definitivamente no veríamos el puente nucleoplásmico. En esta técnica, además, podríamos ver también apoptosis y necrosis, que son eventos que no se pueden ver regularmente en otras técnicas para evaluar genotoxicidad. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de todo esto realmente cuando hacemos alusión a los cigarrillos electrónicos? Porque ya hay estudios en líneas celulares, bien sean líneas celulares establecidas o cultivos primarios, y de hecho también en animales, que han verificado que hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno y por lo tanto un aumento del daño oxidativo con relación al ADN. Adicional a esto, lo que va muy ligado, hay una disminución de glutatión, hay un aumento de citotoxicidad, hay un aumento de la genotoxicidad y la genotoxicidad medida como, medida precisamente por un incremento de la longitud de cola en los cometas y un aumento de la micronucleación. Entonces, ¿cuál es realmente el vacío que queda? Si bien estos estudios son muy importantes, no nos están diciendo qué pasa en una población humana expuesta que tiene diferentes susceptibilidades. ¿Por qué? Porque en las líneas celulares podemos mirar cómo es la interacción, la respuesta entre una célula y otra, pero tenemos un estudio absolutamente controlado. ¿Cuál es el punto positivo de tener un estudio controlado? Que el daño que estamos viendo sabemos que es específicamente por la exposición que estamos dirigiendo hacia las células, pero realmente no podemos evaluar cómo es la respuesta de un organismo con todos sus tejidos especializados. Y además en este tipo de estudios, pues básicamente controlamos todo, controlamos desde la temperatura, las condiciones del medio, el CO2, bueno, y realmente los humanos pues no vivimos en un ambiente controlado de esta manera. Cuando pasamos a estudios en animales, si bien aquí sí podemos estudiar cómo todo un organismo con tejidos especializados responde a este daño, la cuestión aquí es que generalmente estos estudios también se hacen con condiciones controladas. Entonces todos los individuos tienen la misma constitución genética, generalmente estamos acudiendo siempre a una misma cepa. También vamos a controlar desde el alimento que les damos, la intensidad de luz y oscuridad, la humedad a la que se exponen. Entonces, realmente, si ya sabemos que hay un mayor daño a nivel genotóxico que se ha comprobado por cigarrillos convencionales, pero que no nos está diciendo que sea inocuo realmente el daño por cigarrillos electrónicos. Si bien el cigarrillo convencional hasta ahora ha mostrado más daño, el cigarrillo electrónico también ha mostrado mayor daño con respecto a un grupo control. Y también sabemos que no depende ese daño de la nicotina exclusivamente y que hay una dependencia sí a los sabores.
por el tipo de daño. Hay una asociación entre los sabores y el incremento de daño. Es importante que estudiemos en una población humana cómo podemos ver la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de todos los compuestos que están en estos dispositivos, mirar precisamente entonces cómo se da la toxicocinética y la toxicodinamia y la susceptibilidad génica, que es tan importante para mirar por qué en una población están unos más alterados que otros. Claramente, este tipo de estudios también tiene un reto, y tiene el reto de que, como no tenemos condiciones controladas, hay un montón de factores alineados que pueden afectar el ADN con independencia de lo que estamos estudiando, que es la exposición a cigarrillos electrónicos y convencionales. Entonces, es muy importante que para un estudio poblacional realmente podamos evaluar la mayoría de factores alineados y hacer unos buenos mecanismos de encuesta que nos permitan luego dilucidar el daño, realmente si se lo podemos proporcionar a los dispositivos o alguna otra interacción. Ya para terminar en mi intervención, quisiera comentarles someramente de unos resultados preliminares de los que tenemos en el estudio en curso. En este estudio estamos evaluando una población control, una población expuesta a cigarrillos electrónicos y una población expuesta a cigarrillos convencionales, y lo estamos haciendo mediante dos técnicas a nivel de genotoxicidad, por el ensayo Cometa y por daño oxidativo. Yo no sé si de pronto lo puedan ampliar un poco en sus pantallas para que vean de pronto mejor las imágenes, pero en el grupo control, como podrán ver, los cometas en realidad no tienen cola, o sea, realmente no estamos evidenciando cometas. No les puedo decir que no haya una que otra célula dañada, por supuesto que sí, porque como les digo, los humanos estamos expuestos a un montón de cosas, no necesariamente a un único agente, pero el común denominador son células que no presentan daño. Cuando nosotros vemos el grupo de cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales, como ustedes podrán ver, ya son células que sí emiten un daño, y que el común denominador en ellas es precisamente que se encuentre alguna proporción de cola, si bien también se pueden encontrar una que otra célula que no presente daño. Y finalmente mostrarles que también a modo muy cualitativo, porque pues todavía no hemos completado el estudio y por lo tanto no les puedo mostrar en esta parte resultados estadísticos, también hemos mirado que el daño oxidativo se encuentra aumentado con respecto al grupo control, tanto en cigarrillo electrónico como en cigarrillo convencional. Ahora le doy paso a la doctora Adriana Rojas, que nos va a comentar resultados muy interesantes de un estudio ya concluido. Gracias, profesora Ángela. ¿Me escuchan? Yo te estoy escuchando. Sí, Perfecto, señora, gracias. se le escucha perfecto. Gracias. Bueno, para dar continuidad entonces a la charla, yo les voy a contar respecto a unos resultados que tenemos de los estudios, digamos que como originales del grupo de investigación. Nosotros como grupo de investigación venimos trabajando en cigarrillo electrónico desde el año 2018. Este es un proyecto, o los resultados que les vamos a mostrar en este momento corresponden a un proyecto financiado por la Asociación Colombiana de Neumología Soneumocito y por la Pontificia Universidad Javeriana, la Vicerrectoría de Investigaciones. Inicialmente, tal como lo comentaba la profesora Ángela, nosotros desde el año 2018 hemos estado interesados en estos dispositivos, haciendo campañas de concientización en los colegios, en el campus, respecto al efecto nocivo y a esa falsa inocuidad del uso de estos dispositivos. Y producto, digamos que de esa preocupación con el semillero de investigación de epigenética y cáncer de pulmón de la Pontificia Universidad Javeriana, nosotros empezamos a hacer proyectos de investigación para, de alguna manera, conseguir evidencia científica que respaldara justamente esa frase que acabo de decir, la falsa inocuidad del uso de dispositivos como lo es el cigarrillo electrónico. Como lo mencionaba la profesora Ángela, estudios en humanos, en población humana, que usen o que demuestren el efecto nocivo de estos dispositivos son muy escasos. Por eso, el primer estudio que se hizo en Colombia y de hecho en Sudamérica de genotoxicidad y daños epigenéticos en cigarrillo electrónico es el que les voy a presentar a continuación. Nosotros entonces en este estudio que fue publicado en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety el año pasado, quisimos
teníamos un objetivo principal: evaluar si el uso de los dispositivos o del cigarrillo electrónico generaba un daño a nivel genético, a nivel del genoma, genotoxicidad, que es el tema que les acaba de hablar la profesora Ángela, y también en el epigenoma, que vamos a recordar o a aclarar un poco el término del epigenoma, ¿sí? Entonces, para ello nosotros analizamos una cohorte de 84 pacientes, 82 pacientes, perdón, que están representados en esta tabla: 32 controles, 32 vapeadores. Entender que cuando hablamos de usuarios de cigarrillo electrónico nos podemos encontrar con usuarios que solo usan el dispositivo, los que llamamos exclusivos, o usuarios que combinan el uso de cigarrillo electrónico con cigarrillo convencional. Y también, entonces, esa era nuestra segunda cohorte o nuestro segundo grupo de análisis, y un tercer grupo de análisis que era fumadores de cigarrillo convencional. Este fue entonces, digamos que nuestra población de estudio. Tuvimos en cuenta algunas variables, teníamos criterios de exclusión, y era que exclusivamente estas personas no tuvieran ninguna patología respiratoria asociada, ¿sí? Que tuvieran una edad común entre todos los grupos de análisis. Y como les comentaban anteriormente la doctora Ángela, hicimos una evaluación de los índices de cotinina en cada uno de los grupos. Siguiente. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, entonces, se muestran los resultados de nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta, entonces, estaba relacionada con si generaban daño a nivel genético. Específicamente, en este estudio, nosotros quisimos evaluar la genotoxicidad por la técnica de micronúcleos que explicaba anteriormente la profesora Ángela Vergara, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros queríamos mirar era si el uso de estos dispositivos generaba fragmentaciones en el ADN, formación de micronúcleos, formación de esos puentes citoplasmáticos que les comentaba la profesora Ángela, o las formaciones de las yemas nucleares. Y lo que se hacía era que se hacían cultivos de linfocitos en el laboratorio, se trataban con citocalacina, y después una estudiante de maestría, que es realmente la autora principal de este trabajo, a quien le quiero dar el crédito, Camila Bernal, se sentaba al microscopio y por cada uno de los pacientes evaluaba 1000 células binucleadas. Entonces, en esas células ella empezaba a cuantificar o a evidenciar la presencia de esas yemas, de esos micronúcleos o de esos fragmentos de ADN. ¿Y qué se encontró? A la derecha, a la izquierda se encuentran fotografías originales de la tesis de maestría de nuestra estudiante Camila Bernal, y a la derecha se encuentra la cuantificación de esos niveles de genotoxicidad. Entonces, en la gráfica se están mostrando la frecuencia de micronúcleos. En el eje de las Y o de las Y se encuentra el número o la frecuencia de micronúcleos, y en el eje de las X se encuentran los grupos analizados: controles, vapeadores y fumadores. ¿Qué nos muestran los resultados? Nos muestran que hay un incremento en el número de micronúcleos en la población de vapeadores, tanto mixtos como exclusivos, y ese aumento, aunque es menor del que fumadores, estadísticamente pues es importante o es significativo. Entonces, la conclusión es que en nuestra población colombiana de usuarios de cigarrillos electrónicos, nosotros encontramos genotoxicidad detectada por micronúcleos. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a hablar un poco de epigenética. Yo les decía que el segundo objetivo de este estudio, que ya fue publicado, era evaluar si había un daño en el epigenoma. ¿Pero qué es la epigenética? Pues nosotros sabemos que el ADN es una estructura muy importante que se encuentra en el núcleo, y que esa secuencia de ADN tiene la gran responsabilidad de generar proteínas o de codificar proteínas, esa secuencia del ADN, y que dependiendo de la secuencia se puede generar la proteína A, la proteína B o la proteína C. Pero en una célula no necesita expresadas o no necesita todas las proteínas al mismo tiempo. Debe haber un mecanismo que regule esa funcionalidad del gen. Y a ese mecanismo que regula esa funcionalidad del gen se le llama epigenética, que es como si nosotros pensáramos en bombillitos. Cuando un gen se expresa para formar una proteína, el bombillo está encendido, pero cuando la célula no necesita esa proteína, lo tiene que tener apagado. La secuencia genómica existe, pero la proteína está de alguna manera controlada, frenada. Entonces, la epigenética es muy importante para la fisiología celular, ¿cierto? Y se ha visto
que ese mecanismo de regular la expresión génica tiene que ver con que el ADN no está desnudo en la célula, sino que siempre está agrupado o unido a unas proteínas que se muestran en esta diapositiva. Entonces, fíjense que aquí tenemos nuestro ADN que aproximadamente 147 pares de bases se enrollan sobre estas proteínas que se llaman nucleosomas, ¿cierto? Formada por unas proteínas específicas que se llaman histonas, y a esta unión, a esta fusión proteína-ADN, esa fusión es la que regula la expresión génica, es la que regula la funcionalidad del genoma. Entonces, cuando esta epigenética se altera por modificaciones químicas, por exposición a cigarrillo, por mala calidad del aire, por alcohol, ¿sí? Entre otras cosas, de alguna manera ese mecanismo de encender o apagar genecitos se altera, ¿sí? Y entonces por eso es que la epigenética puede estar, si bien no está relacionada con la secuencia del ADN, sí está muy relacionada con la inestabilidad del genoma, porque si se desensambla la estructura hay inestabilidad, ¿cierto? La exposición ambiental es muy importante y puede estar muy relacionada con enfermedades como el EPOC, como el asma, como el cáncer de pulmón, entre otras, ¿sí? Entonces, por eso el segundo objetivo de nuestro paper era ese, o de nuestro proyecto, era decir, bueno, hay genotoxicidad, pero hay cambios en el epigenoma. Y en la siguiente diapositiva se muestran resultados de ese análisis. Nosotros específicamente pues no podíamos, no teníamos, digamos que como la financiación para ver todo el genoma, entonces teníamos que elegir una secuencia interesante. Y para eso elegimos una secuencia denominada LINE. Es un gen eh, que corresponde a elementos transponibles, es decir, a secuencias altamente repetitivas en el genoma, que pueden estar en diferentes partes del genoma y que, como están en diferentes partes del genoma porque son de origen viral, siempre tienen que estar reprimidas, genecitos apagados, ¿sí? Cuando ese genecito no está apagado, cuando la epigenética de alguna manera se desregula, ¿sí? O se altera químicamente, lo que ocurre es entonces que el bombillito se enciende y Line empieza a codificar proteínas que no tienen que estar codificadas y que favorecen la transposición y la inestabilidad genómica, ¿sí? Entonces, por eso nos enfocamos mucho en Line. ¿Qué tipo de modificación epigenética decidimos nosotros evaluar en nuestro proyecto de investigación? Solamente una, existen 4 o 5 mecanismos epigenéticos. Nosotros nos enfocamos en una que es la metilación del ADN, que consiste en que a la citosina, ¿sí?, se le adiciona un grupo metil, o sea, sufre una alteración química y eso hace que se inhiba la expresión del gen, es decir, el genecito se mantenga apagado, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva nos están mostrando los porcentajes de metilación del ADN, que como les comentaba anteriormente, como line es un elemento repetitivo, ¿cierto? Tiene que estar apagado porque nosotros no queremos tener proteínas de origen viral, ¿cierto? Entonces, lo tenemos que tener 100% metilado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay exposición a cigarrillo o cuando hay cáncer, ¿sí? Que se pierde la metilación. Entonces, nosotros quisimos evaluar el porcentaje de metilación del ADN, específicamente esto se hace con una técnica denominada QMSP, PCR específica de metilación, en donde uno trata un pellet celular específicamente con un reactivo que se llama bisulfito de sodio, el DNA genómico, y después hace una PCR con unos primers específicos para mirar si está metilado o no está metilado. ¿Qué resultados obtuvimos nosotros aquí? Entonces, en el eje de las Y podemos ver el porcentaje de metilación de Line, en el eje de las X los grupos de análisis. Las dos primeras barritas corresponden a controles para saber si nosotros como investigadores estamos haciendo bien la técnica. Un control positivo que me tiene que dar 100% metilado, un control negativo que me tiene que dar 0 metilación, o sea que nuestra técnica funciona, ¿sí? Y las barritas grises entonces corresponden a controles, personas no fumadoras, no vapeadoras. La siguiente, vapeadores, aquí están mezclados exclusivos con mixtos. Y la última corresponde a la barra de fumadores. Y los resultados fueron muy interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que existe pérdida en los niveles de metilación de los vapeadores, ¿sí? Y
recordemos los resultados anteriores con genotoxicidad. En genotoxicidad veíamos que había genotoxicidad, pero que había más genotoxicidad en usuarios de cigarrillo convencional. Fíjense que aquí el epigenoma en vapeadores se está alterando de una manera significativa, cosa que no se ve específicamente en los usuarios de cigarrillo. Entonces, estos resultados son muy prometedores y confirman que también el epigenoma se está alterando, con la consecuencia de la que les hablaba hace un momento, y es que line son elementos repetitivos del genoma que se encuentran a lo largo de todo el genoma, entonces pueden ser responsables de eventos como la inestabilidad genómica. Ya para terminar, entonces, pues yo les voy a hablar de las conclusiones de todo nuestro estudio. A partir de este estudio, digamos que el grupo de investigación quiso darle continuidad a este tipo de análisis y por eso se encuentran en este momento otros proyectos en curso en donde se quiere mirar si hay genotoxicidad, por ejemplo, por la técnica del cometa, como les comentaba la profesora Ángela Vergara, pero también estamos haciendo análisis de genoma completo para evaluar en todo el genoma qué genes se desregulan específicamente producto del consumo de cigarrillos electrónicos. Hasta ahora los resultados nos están mostrando que los genes que se encuentran diferencialmente expresados o afectados en usuarios de cigarrillo electrónico son genes que están muy relacionados a procesos tumorales, ¿cierto? Genes supresores de tumores, oncogenes, y tiene todo el sentido, ¿no? E incluso inflamación y genes involucrados también con asma y con EPO. Como conclusiones ya para cerrar nuestra intervención, entonces, pues inicialmente que el cigarrillo electrónico tiene un impacto negativo confirmado en la salud mental, respiratoria, cardiovascular y neurológica, como nos lo comentaba la doctora Alejandra Cañas. Los niveles de concentración de cotinina en suero, considerados un biomarcador de exposición, se encuentran en un rango más amplio en usuarios de cigarrillo electrónico comparados con aquellos usuarios de cigarrillo convencional y población control. Nuestra tercera conclusión es que evidenciamos genotoxicidad representada por un incremento en el número de micronúcleos, yemas y puentes nucleares en usuarios de cigarrillo electrónico y que también finalmente el epigenoma se está viendo afectado producto de esa exposición. Finalmente, pues nosotros queremos agradecer a nuestras entidades financiadoras, Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, a Soneumocito, Asociación Colombiana Neumológica, de Neumología, a nuestro grupo de investigación, nuestros estudiantes que son el motor, nuestro motor para generar proyectos nuevos, generar ideas nuevas y que son nuestro relevo generacional, ¿no? Por eso, digamos que le estamos dando tanta importancia al trabajo, a que en estos trabajos, nosotros como profesores lideramos, pero son los estudiantes los que salen a campo, y eso es lo que están mostrando las fotos, los que salen a campo, los que toman las muestras, los que están en el laboratorio soportándonos a nosotros y también de alguna manera trabajando y haciendo ciencia. Creo que eso es muy importante. Adicional al trabajo de investigación que hacemos, también, como les comentaba, vamos a los colegios que nos soliciten y que nos permitan su entrada para hablar un poco y desmitificar un poco el tema del cigarrillo electrónico en nuestros adolescentes, que es la población más susceptible en este momento del consumo. Y finalmente, pues los quiero invitar a formar parte como voluntarios de nuestros futuros estudios. Pueden escanear el código QR en donde pueden encontrar información. Muchas gracias a todos por su atención y buenas tardes o buenos días. Muchas gracias, doctoras. Interesante presentación. Continuamos con la segunda conferencia de las primeras reflexiones sobre enfermedades asociadas al vapeo en Colombia, a cargo del doctor Yedran Malagón. Buenos días para todos y todas. Creo que ya estoy proyectando la pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, se le escucha perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a empezar después de esta súper conferencia que nos acaba de hacer
la gente de la Universidad Javeriana con una reflexión. Cuando hablamos de temas de cigarrillo electrónico, hablamos de una industria que se beneficia del sufrimiento y la muerte. Esto no lo digo yo, son palabras de la secretaria del del Convenio Marco Antitabaco de la Organización Mundial de la Salud. Entonces estamos enfrentándonos a una industria que basa su lucro en este tipo de actividades que tienen unos efectos sobre la salud humana. En esta presentación entonces voy a abordar estos temas. No me voy a detener muchos en ellos porque durante las presentaciones anteriores se han abordado varios de ellos. Voy a ahondar sobre otros aspectos, digamos, más de carácter epidemiológico de lo que se ha hecho en el país. Y frente al tema del cigarrillo electrónico, lo que viene en términos de regulación. Ya lo mencionaron, entonces, cigarrillo electrónico es un dispositivo que por medio del calentamiento de unos líquidos genera unas nieblas y para este propósito involucra varios componentes, muchos componentes, entre ellos pueden haber nicotina o no tenerlo. Quería mencionar un aspecto importante y es que a pesar de que esto, digamos, es un dispositivo relativamente nuevo, no tiene más de 30 años en el mercado, ha ido evolucionando y en la medida que ha ido evolucionando, pues esas tecnologías han incrementado la accesibilidad, han reducido costos y han permitido que más y más personas, entre ellos niños, niñas y adolescentes, puedan tener acceso a este tipo de dispositivos. En este momento estamos hablando de una cuarta generación de dispositivos que son los que más comúnmente vemos en el mercado. Son dispositivos que son desechables en su mayoría y que usan unas cápsulas prellenadas y que tienen unos costos bastante accesibles. ¿Esto de dónde surge? Entonces, digamos que uno cuando empieza a leer de cigarrillo electrónico cae en cuenta que aparece más o menos en el año 2004 como una potencial alternativa, eso es lo que uno lee, una potencial alternativa para fumadores que quieren abandonar el hábito, pero cuando uno empieza a entrar a las páginas de los productores y comercializadores de estos productos, se da cuenta que todo eso es una estrategia de reinvención de la industria, en donde a través de campañas de promoción de mundos libres de humo, se reinventan para ya no hablar de humo, sino de niebla. Y para eso la industria genera varias estrategias, múltiples estrategias a diferentes niveles para tener una penetración amplia en el mercado. Esto no lo digo yo, esto lo dice de forma amplia y bien descrita la Universidad de Bates en sus artículos en donde describen las tácticas de la industria que abarcan varios niveles. En primer lugar, abordan los legisladores. No es inusual en nuestro medio que aparezcan denuncias de legisladores que son invitados a conocer plantas de producción de este tipo de dispositivos. Y los representantes de esas industrias, pues, hacen alusión de que a través de esas visitas podrían llegar a convencer a estos legisladores sobre cambiar su percepción frente a ideas del cigarrillo electrónico. Otra idea que es frecuentemente usada por ella y otra estrategia es el uso de campañas en línea por medio de redes, el uso de influencers para promover este tipo de dispositivos. Tal vez ustedes recuerdan en el 2021 Billie Elliot fue nominada como la mejor artista pop del Reino Unido y actualmente es la imagen de uno de estos dispositivos. Entonces, digamos, esto lo hacen a todo nivel, ¿no? Usan influenciadores, también hacen un lobby con los legisladores
Esto también lo demuestra, por ejemplo, el índice de influencia de la industria tabacalera frente a los países, donde en el último índice del año 2023, Colombia sale en los países con mayor influencia de la industria tabacalera, los principales 15 países con mayor influencia de la industria sobre la legislación. Además de este tipo de estrategias, los influencers, ellos también promueven la financiación de grupos pro vapeo. Entonces, seguramente habrán escuchado grupos como ASOVAPE, que están repartidos no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en otras regiones del mundo, donde ellos, basado en el libre desarrollo de la personalidad, promueven la práctica del vapeo como una estrategia o bien para dejar de fumar o bien para desarrollar su personalidad. Entonces, esta es otra de las estrategias que usan. Una de las prácticas que yo considero que es más, digamos, más penetrativa en el contexto de población objeto, puntualmente niños, niñas y adolescentes, es el uso de saborizantes. Lo mencionaba la profesora al inicio. En Estados Unidos, la FDA le prohibió a Juul hace varios años ya la comercialización de este tipo de dispositivos con sabores, debido a que fue incapaz de demostrar la inocuidad de estos sabores en la salud de las personas. En el Reino Unido están por únicamente permitir la comercialización de 4 sabores. Uno de los discursos que usa la industria en términos de que ellos no están interesados en acceder a público joven es que ellos hacen estos dispositivos para adultos fumadores o que quieren pasarse a cigarrillos electrónicos. Muchas instituciones, entre ellas la OMS, ha denunciado que si ellos no estuvieran interesados en atraer públicos jóvenes, no habría sabores como algodón o mango o incluso maracuyá. Definitivamente aquí hay una intencionalidad y hay que evidenciarlo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en este periodo de operativización de la norma, el periodo de transición, para saber cómo vamos a regular este tipo de dispositivos ya una vez sancionada la ley en Colombia. Uno de los discursos que maneja más frecuentemente la industria es que los cigarrillos electrónicos son más seguros que el cigarrillo convencional. Y digamos, esto es un discurso que se repite de forma rutinaria, no solamente entre los productores, sino en los grupos de apoyo y los influenciadores. Cuando uno consulta la página de uno de estos productos, de uno de estos comercializadores, ellos montan todas las sustancias que se liberan durante la combustión del cigarrillo convencional y la comparan con cigarrillo electrónico. Y dentro de esas sustancias, entonces se encuentra, por ejemplo, el mercurio. Ellos afirman que hay una reducción del 66% del mercurio comparando un cigarrillo convencional contra un cigarrillo de estos de un producto de tabaco calentado. En este caso, yo no sé ustedes, pero en particular no quisiera tener al mínimo la exposición a este tipo de metales y metaloides en lo posible. Entonces, ellos usan este tipo de herramientas para afirmar que hay una reducción del riesgo, pero esto tiene varios sesgos. Cuando hablan de reducción de riesgo, y voy a tenerme en este asunto un poco, y es que esto viene más o menos del año 2014. A partir de esa publicación que aparece en este año, ellos hacen una consulta en un grupo de investigadores, varios de ellos con conflicto de interés,
en donde a partir de un criterio, de un listado de 14 criterios, definieron en una lista de productos y determinaron qué tan seguros o inseguros eran ellos. En primer lugar, ellos ponen que el cigarrillo es el cigarrillo convencional es el producto más peligroso, y en esa lista descendente, pues, ponen el cigarrillo electrónico como que solamente podría tener el 5% de riesgo comparado con un cigarrillo convencional. ¿De dónde sale el 5? Pues si el cigarrillo convencional tiene el 100% de riesgo y el cigarrillo en concepto de estos dos evaluadores es solamente el 5% de riesgo, entonces de esa resta ellos asumen que es 95% más seguro que el cigarrillo convencional. Esta afirmación, que se repite en medios, se repite incluso los servicios de salud del Reino Unido, proviene de ese estudio. Son opiniones de autores, varios de ellos con conflicto de interés, y donde se repite de forma sistemática que son más, digamos, son más seguros que el cigarrillo convencional. No hay evidencia, sino son opiniones en un score de expertos. Y frente a la reducción de riesgo, aquí hay otra cosa que es muy interesante, y es cómo cómo se apropian de un concepto que es de la reducción de riesgo. Para explicar esto voy a usar un ejemplo. Dentro de la lucha, dentro de la política de antidrogas ilícitas, dentro de las cuales encontramos el uso de opioides como droga recreativa, se ha planteado no solamente dentro de salud, sino dentro de las áreas del Ministerio de Justicia y en la política antidrogas, ellos incluyen el concepto de reducción de riesgo. Entonces, para efectos prácticos, ¿qué significa esto? Una persona que es consumidora de opioides como heroína tiene un aumento del riesgo de muerte por el consumo de esa sustancia. Entonces, la reducción del riesgo que se plantea es ofrecerle una alternativa que no le vaya a generar un paro a la hora del consumo. Entonces, la naloxona se administra dentro de esa estrategia de reducción de riesgo. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, la industria entonces se apropia de este concepto que viene de la lucha contra las drogas ilícitas y la aplican a una droga que es lícita, la nicotina. Entonces dicen que hay que aplicar esta reducción de riesgo dentro de la legislación del país. Y para esto entonces se apoyan nuevamente en esos grupos como ASOVAPE e incluso algunos como, bueno, esto no es precisamente es cierto en este momento, pero en alguna época Échele Cabeza, que es un grupo de gente que promueve el consumo seguro de sustancias ilícitas, también se apoyan en este tipo de grupos. Entonces, adoptan este concepto de la reducción de riesgo y bajo esa estructura quieren incorporarlo dentro de la legislación. ¿Qué pasa con la reducción del riesgo? Si yo introduzco este concepto de reducción de riesgo, va a pasar lo que está sucediendo ya en el Reino Unido, y es que los servicios de salud están obligados a proveer los cigarrillos electrónicos a personas que estén dentro de los programas de abandono del hábito de fumar. Entonces, dentro de nuestra legislación, si esto queda incorporado, abre la posibilidad que una persona que quiera abandonar el hábito de fumar por medio o bien de una tutela o bien, porque en este momento esto no hace parte de las guías de manejo para el abandono del hábito de fumar, por medio de una tutela se obliga a una EPS a proveer de cigarrillos electrónicos a usuarios, a personas que mencionen que pretendan dejar el hábito de fumar. Frente a este tema del hábito de dejar de fumar, otro de los discursos que se maneja tiene que ver con que en teoría pueden ser una estrategia usada para dejar de fumar. Esto
digamos, un discurso que se viene manejando más o menos desde el año 2019, en donde a partir de una revisión de la literatura que empieza a generar y actualizar anualmente la colaboración Cochrane, ellos entonces incluyen estudios en donde comparan frente a otras alternativas para abandonar el hábito de dejar de fumar, qué tan conveniente es el cigarrillo electrónico. Entonces, en las conclusiones de los autores, ellos dicen que podría ser una alternativa, pero también los autores mencionan varias cosas. Uno es que la mayor parte de los estudios incluidos en la revisión sistemática provienen de países anglosajones. Son casi que excluyentes de la zona norte de Europa y los Estados Unidos. Lo segundo es que muchos de los estudios tienen conflicto de intereses y son financiados por productores de este tipo de dispositivos. Lo tercero es que la mayoría de los estudios no supera los 24 meses. Muchos de ellos solamente llegan hasta 12 meses, con lo cual los efectos en el mediano y largo plazo no están descritos. En ese sentido, si bien es una revisión, digamos, desde la colaboración Cochrane, ¿quién no escucha la colaboración Cochrane? Pero digamos que en este momento, para el caso colombiano, uno no está incluido dentro de las alternativas para dejar de fumar dentro de la guía para cesación del hábito de fumar, y dos, no tenemos evidencia que nos permita afirmar que es una alternativa para abandonar el hábito, y por lo tanto no lo recomendamos. Frente a los efectos en la salud, creo que ya lo han escuchado ampliamente, esta cantidad de sustancias que se generan durante el calentamiento, genera una nube de aerosoles con un gran número de compuestos que aumentan el riesgo de irritación en la vía aérea, generando procesos como neumonitis, los cambios epigenéticos que nos describieron hace unos minutos, y un diagnóstico, digamos, relativamente nuevo que se llama la enfermedad social vapeo. Dentro de la enfermedad social vapeo, pues cada vez es más frecuente escuchar de este tipo de casos. Incluso en nuestro país ya hay varios casos reportados en nuestra literatura, en donde se asocia la exposición a este tipo de dispositivos con neumonitis que progresan rápidamente y comprometen la función respiratoria. Frente al caso entonces de Colombia, entonces, el ejercicio que nosotros hicimos hace ya unos meses es que, dado que ya existía un código asociado a la enfermedad, a la enfermedad producida por el consumo de este tipo de dispositivos, empezamos a mirar qué había disponible. Entonces, por un lado, consultamos la encuesta nacional de consumo de sustancias del 2019 y por otro lado, entonces, también miramos lo que había registrado a partir de los códigos CIE-10 que reportaba la enfermedad social vapeo. ¿Qué encontramos? Lo que ya más o menos conocemos todo. Hay una tendencia al incremento del consumo de este tipo de sustancias, puntualmente en adultos y adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes, pero también con preocupación se observa ese incremento en niños, niñas y adultos. ¿Quiénes, de acuerdo a esa revisión, vimos que tenían más riesgo? Pues eran hombres en edad joven, que además consumían de forma simultánea cigarrillos y también marihuana, varios de ellos. En ese momento encontramos que había una relación lineal entre el estrato socioeconómico y el riesgo de vapeo. Entonces veíamos que era más frecuente que las personas que vapeaban fueran de estratos 3, 4, 5 y 6 que estratos 1 y 2. Puede que eso haya cambiado en los últimos 2 años, ¿no? Otra de las cosas interesantes de esto y es que dentro del discurso de la industria, frecuentemente uno escucha que el cigarrillo electrónico es una estrategia para dejar de fumar. Y por lo tanto uno esperaría que la gente, pues, que fuma, se pase a cigarrillo electrónico. Lo que vemos, y no solamente en Colombia, sino lo que estamos viendo alrededor del mundo, es que el vapeador no deja de fumar,
se vuelve un consumidor dual. Entonces, en los casos que nos proponían ahorita las profesoras de la Javeriana, en donde querían tener unos grupos separados, va a ser cada vez más difícil encontrar ese tipo de participantes porque van a tener el consumo dual y no solamente lo van a tener dual, sino que muchos de ellos también van a tener consumo simultáneo con marihuana. Entonces, con estos datos, y son datos locales, estos puntualmente son datos del DANE, no son datos de los RIPS, podemos afirmar que no, el vapeador, la persona que consume este tipo de dispositivos no deja de fumar, sino que tiene este tipo de riesgos que aumenta ahorita lo vamos a ver en otro estudio, aumenta el riesgo de muerte. Cuando miramos entonces esos registros de los RIPS, encontrábamos que ya para el 2022 ya habían sido reportados 245 casos de enfermedades asociadas al vapeo, en hombres principalmente no tan jóvenes, digamos, hombres maduros, principalmente en el departamento de Antioquia, y que igualmente, de acuerdo a los RIPS, no confirmado por DANE, sino por RIPS, se habían reportado 59 muertes con ese diagnóstico en ese periodo de evaluación. Recientemente, esto tiene un par de semanas, en un estudio realizado en una cohorte de fumadores que ingresaban a un programa de abandono del hábito de fumar, evaluaron cómo se comportaba la mortalidad por cáncer y la incidencia de cáncer en ese grupo poblacional, y veíamos que en el caso de los fumadores que se pasan a cigarrillo electrónico versus los fumadores que simplemente dejan de fumar, se encontraba que había un mayor riesgo de cáncer pulmonar en los que vapeaban, e incluso la mortalidad asociada a ese cáncer de pulmón también era mayor en ese grupo de exfumadores que se pasaban a vapear. Con lo cual se cae uno de los discursos que repiten estos grupos promotores de la industria que dicen que el cigarrillo electrónico salva vidas. ¿Qué pasa entonces en nuestro contexto y qué viene en los siguientes meses? Bueno, viene la ley y se aplica la misma normatividad existente para el cigarrillo convencional a los cigarrillos electrónicos. Eso implica que está prohibido el consumo en los sitios que en este momento son libres de humo, como las instituciones de salud, educativas, los medios de transporte, incluso los restaurantes. Una cosa que están tratando de promover como una estrategia reciclada frente a lo del tabaco es y esto lo lee uno incluso en el proyecto de ley que presentó Ahmed Deskab hace unos meses y que está en proceso de discusión de la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, es que quieren promover espacios de tolerancia para usuarios de este tipo de dispositivos, lo cual está completamente prohibido de acuerdo a nuestra legislación vigente y también por el Convenio Marco Antitabaco. ¿Qué viene entonces? La regulación a cargo del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio, evaluar los impuestos al consumo, los mecanismos de ventas, dentro de lo cual se debe hablar sobre el tipo de saborizantes que se debe o no permitir comercializar en el país. También se debe incluir procesos formativos y educación al personal de salud. ¿Para qué? Para que por ejemplo, dentro de la historia electrónica unificada que vamos a tener, se incluya dentro de los antecedentes toxicológicos. Cuando se pregunta además el del cigarrillo convencional, pues también se pregunte si la persona, nuestro paciente, fuma, vapea o no vapea, y la difusión de este código U070 para que sea de uso, digamos, de reporte y de conocimiento de los médicos y médicas en el país. La regulación en entornos laborales y, por supuesto, continuar con estudios locales. Esto yo no lo digo yo lo digo con orgullo, es que
parte del éxito en términos de la legislación se debe a que Colombia, en el caso puntual de cigarrillos electrónicos, empezó a generar datos locales. Y esos datos locales permitieron la movilización de la sociedad civil, que ya venía con un trabajo de 6 años de tratar de regular el cigarrillo electrónico, pero con datos locales para la sociedad civil y datos locales también para los legisladores, hubo un argumento suficiente para excluir, por ejemplo, conceptos como la reducción de riesgo en la legislación del país. Pero necesitamos más y mejores datos. Más y mejores datos nos permiten tomar mejores decisiones. Entonces, es necesario continuar con estos estudios de consumo a nivel poblacional, cohortes prospectivas como las que proponen las profesoras de la Javeriana, y además la inclusión, no solamente digamos, de universitarios, sino de la perspectiva cualitativa de niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos hablando de población escolarizada frente a cómo se debe operativizar esa norma, cómo sentarnos con ellos y hablar de cuáles son los factores de riesgo que tienen y las prácticas de riesgo que tienen frente al consumo, o también identificar prácticas que sean que los protejan frente al consumo para promocionarlos a través de la operativización de esta ley. Sentarnos a hablar sobre ello, sobre cuáles son los mecanismos que deberíamos usar con ellos para proteger, validarlo desde la perspectiva de los beneficiarios finalmente de esta ley, de una perspectiva bottom-up, para que la ley sea tenga una mayor adherencia y una mayor resonancia. En conclusión, entonces, en efecto, parece que sí tenemos casos de enfermedad asociada al vapeo, que estos se asocian al consumo de cigarrillo convencional y marihuana, principalmente en hombres jóvenes y en hombres maduros, y que es necesario que hagamos más visible estos potenciales efectos desde la perspectiva no solamente de la academia y de los grupos de investigación, sino en el trabajo con sociedad civil y las agencias del Estado para proporcionar información valiosa a los legisladores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Malagón, por tan interesante presentación, interesantes conclusiones. Damos así inicio ahora al espacio de preguntas de nuestros participantes. Adelante, Camilo. Muchas gracias, doctora Marta. Bueno, digamos que pues, les pedimos el favor a las personas que quieran intervenir, por favor, levantar la mano en el chat. Sin embargo, pues acá pudimos recolectar algunas preguntas que les vamos a hacer pues, a nuestros ponentes. Una de ellas fue, ¿cuáles son los componentes de los aerosoles o vapeadores que generan adicción y son cancerígenos o generan daño en el cuerpo humano? Esto hacía referencia principalmente a la primera intervención, entonces si la doctora Alejandra de pronto nos puede dar una claridad al respecto. Buen día, Camilo. Yo creo que la doctora Alejandra no pudo seguir conectada con nosotros. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, en términos de dependencia, la nicotina sería la sustancia. Y cuando hablan de carcinogénesis, me parece que también mencionaste, hay otras muchas sustancias, como ella misma mencionó al principio de su charla, incluso nada más en sabores hay más de 7000. Entonces, no podemos hablar definitivamente de cada uno de ellos, porque no se ha estudiado individualmente cada uno de ellos hasta el punto de cáncer. Es importante tener en cuenta que si bien se puede manifestar genotoxicidad por ellos, no indica la genotoxicidad que esto conlleve a cáncer en todos los casos. Por supuesto, hay en algunos que sí, pero es algo que todavía está en estudio y que para decir que lleva a cáncer se tendría que estudiar más a profundidad que regule otro tipo de genes. La doctora Adriana, que trabaja en cáncer, precisamente está levantando la mano porque creo que puede complementar mucho más la respuesta.
Gracias, profesora Ángela. Sí, no, yo solamente quería hacer una anotación y es que uno de los principales agentes que están presentes en el cigarrillo electrónico que tienen mucho que ver con genotoxicidad y con daño en el epigenoma tiene que ver con los saborizantes, como anota la profesora Ángela, y sobre todo porque son derivados de la vitamina E. Todos estos saborizantes son aprobados por la FDA para el consumo, pero no para la inhalación. Entonces, el problema es que aquí, además de todos esos compuestos químicos de los que nos hablaba la doctora Alejandra, es que ellos sufren un calentamiento excesivo, altas temperaturas, ¿sí? Y eso genera un aerosol, como bien lo explicaba, y justamente ese aerosol, ¿sí? Al entrar en contacto con el epitelio respiratorio, es el que puede generar especies reactivas de oxígeno o dañar, lesionar ese epitelio pulmonar. Entonces, el problema de los saborizantes y de los derivados de la vitamina E es eso, son aprobados y de hecho la falsa propaganda de los cigarrillos era que esos saborizantes estaban aprobados por la FDA, sí, pero para el consumo, no para la inhalación, ¿sí? Y porque también hablamos de nicotina y hablamos de dependencia, pero también existe entonces la excusa de, pero mi dispositivo no tiene nicotina. La nicotina genera dependencia, pero existen otros elementos que están en un cigarrillo electrónico o que pueden estar en un cigarrillo electrónico sin nicotina, pero que también generan daño. Y justamente, digamos que parte de los resultados que están por producirse es eso. En este momento estamos subclasificando a aquellos usuarios de cigarrillo electrónico que lo usan con nicotina o sin nicotina para ver si el daño es diferente o es mayor. Pero eso digamos que está por producirse. Ahí yo quisiera también acotar algo y es, hay algunos usuarios que están absolutamente seguros de que su dispositivo no tiene nicotina, pero resulta que cuando los medimos cotinina en sangre, sí hay un valor. Entonces, esto puede ser o por exposición de segunda mano o porque en efecto el dispositivo tiene una nicotina que no le están informando al usuario. Y hay otra cosa con lo que decía la doctora Adriana hace un momento y es, claro, como en estos dispositivos confluyen tantas sustancias al tiempo, puede que en estudios en los que se hayan mirado o evaluado independientemente no hayan hallado daño, pero cuando se ve un efecto concomitante sí puede que haya daño, que es otra cosa que es importante tener en cuenta. Muchísimas gracias, doctora Adriana y Ángela. Doctor Yadran, lo veo ahí con la mano levantada, si quiere intervenir. Sí, gracias, Camilo. Frente a esta idea de lo que declaran y no declaran, es muy importante mencionar que en el caso de Colombia, el INVIMA no tiene ninguna, digamos, regulación frente a la comercialización de este tipo de productos. Digamos, el único concepto que él ha sacado el INVIMA es del 2010 y ellos dicen que ellos no regulan y por lo tanto no pueden dar fe de que hay o no hay unas sustancias. Por eso es tan importante que en el país se promueva una investigación que dé cuenta de qué están consumiendo estas personas que vapean para que no suceda este tipo de cosas que mencionaba la profesora. En este momento, eso es una necesidad. Nosotros lo hemos promovido desde el grupo de investigación en el Instituto Nacional de Salud. Lamentablemente no convencimos al comité de ética porque nos dijo que bueno, que eso es para qué estaba la etiqueta si ya sabíamos eso, pero en efecto es una necesidad que tiene el país. Muchas gracias, doctor Yadran. Yo creo que de pronto un poco complementando acá desde el equipo de control de tabaco del ministerio, pues es recordar que muchos de los elementos que están presentes en este tipo de líquidos o de aerosoles producto de los dispositivos electrónicos con y sin nicotina, pues están asociados a sustancias cancerígenas como el arsénico, el benceno, formaldehído, cadmio, compuestos de níquel y cromo, los cuales tienen una probable relación con el cáncer. Es importante también reconocer que estos productos se masificaron en el mercado y llevan, digamos que posiblemente muy poco tiempo para realmente ver los efectos a largo plazo. Entonces, esas investigaciones que están saliendo aparte de las que nos mostraron hoy, hay otras que están, digamos, encontrando esa relación.
Entonces es para que tengamos en cuenta pues que evidentemente tienen varias de las sustancias que son cancerígenas. Bueno, hay otra pregunta que nos están haciendo por aquí y preguntan, ¿existen estudios de genotoxicidad por cigarrillos electrónicos en poblaciones grandes? ¿Y por qué es importante hacer este tipo de estudios? Doctora Ángela o Adriana, creo que está muy enfocado hacia lo que nos presentaron inicialmente. Sí, lamentablemente no. En poblaciones grandes no. De hecho, nosotros somos pioneros son muy pocos los grupos que han hecho, que han mostrado evidencia en población. Nosotros empezamos con un N de 82. Ahora digamos que el estudio tiene continuidad y creo que el N va a aumentar un poco, pero estudios en poblaciones grandes que superen los 1.000 sujetos a la fecha de consumo, ¿sí? No los hay. Digamos que hay estudios de cigarrillo electrónico en cuanto a más estudios de tipo de corte epidemiológico, de uso, de em, encuestas en donde quieren saber el grado de conocimiento y aceptabilidad del dispositivo, pero no digamos que en muestras biológicas como lo estamos haciendo en este momento. Yo quería, que creo que la profesora Ángela lo mencionó en su intervención, como el tema del cigarrillo electrónico y hacer investigación en población grande con cigarrillo electrónico para mostrar evidencia de daño no es fácil. ¿Por qué? Porque existe una amplia variedad de dispositivos. Entonces, digamos que como para conectar un poco esta pregunta con la anterior respecto a cuáles son los elementos más dañinos en un cigarrillo electrónico. Como hay tanta variabilidad en cuanto a los dispositivos, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a incluir los sujetos de investigación, se encuentra y en países como el nuestro, en donde no existe la regulación, y yo diría que en el 80% del mundo la regulación no existe, o no es lo suficiente, no es eficiente, ¿sí? Uno no puede estratificar su población de una manera como quisiera, científica o con rigurosidad para decir, mire, estos consumen tanto por ciento de nicotina, estos consumen tanto por ciento de vitamina E asociada al saborizante fresa. Estos no, porque existe una mezcla, sin olvidarnos que hay laboratorios que son denominados, mi estudiante Camila, que me encantaría que interviniera, ella sí que sabe de esto, porque ella se sentó a hablar que vapeaban y me hablaba de unos laboratorios de alquimia, o sea, que hay laboratorios en donde ellos mismos, los usuarios, hacen unas mezclas o sea, a gusto del consumidor del saborizante A, B, C, nicotina. Entonces ahí estratificar esa persona o esa muestra biológica en uno de los grupos es muy complicado. Entonces, para los investigadores, por supuesto, tenemos la obligación y la responsabilidad de generar ciencia, pero trabajar con cigarrillo electrónico no es tan fácil y mostrar evidencia no es tan fácil porque nos toca hasta ahora agrupar a todos en un solo saco. Y otra cosa que mencionaba el doctor Jedran también, que me parece muy importante, él decía que ahora no nos íbamos a encontrar con vapeadores exclusivos porque los exfumadores vapeaban. Ese es otro granito, ¿no? Digamos que otro granito de arena para la dificultad, pero igual no me estoy quejando. Para nosotros las dificultades son motivaciones para seguir trabajando. Gracias. Bien, por favor, doctor Yadra. Vale, muchas gracias. Yo debo confesar que yo soy un apasionado por el tema de epigenética y cada vez más, digamos, tratamos de involucrar este tipo de análisis dentro de las investigaciones que hacemos. Y en ese sentido hay dos comentarios. Uno es que hacer estudios, ya sea epigenéticos o estos de citogenética, no son baratos. Es supremamente costoso y digamos que en el país cada vez hay más capacidades para realizarlos, pero digamos no es tan amplia esa capacidad. Y dos, estos estudios se deberían pedírselos a estas personas, a estos comerciantes que están afirmando que son seguros. No debería estarlo generando la academia. Esto debería proveer el productor de estos dispositivos.
No obstante, seguimos en ese ejercicio. Esencialmente esa es la razón por la cual no hay estudios longitudinales y más población. Es sumamente costoso. Gracias, doctor. Hay una pregunta en función a lo que usted nos mencionaba sobre los diferentes estudios que tienen las estadísticas que están en función de lo del DANE y preguntan si aparte del DANE se han realizado estudios de prevención del vaping. Bueno, en la Secretaría de Salud de Medellín quieren llevar a cabo un estudio y según los comentarios que veo en el chat también la Secretaría de Salud del Valle. Entonces creo que está muy enfocada el doctor Yadren y ya le damos la palabra a la doctora Ángela. Vale, listo. Chévere esa pregunta. Digamos que estudios sobre prevención, digamos en el país, digamos que hay una caracterización importante de dónde está el consumo. ¿Qué no está caracterizado también? ¿Qué pasa con niños, niñas y adolescentes? No nos hemos ido a los colegios a sentarnos con esos niños para ver qué pasa con esas prácticas. La mayor parte de lo que uno encuentra son relatos de profesores que lo contactan y por favor ayúdenos con estos chicos, con los papás, porque le cuentan a uno que incluso son los papás los que le regalan el vape a los estudiantes de colegio, no estoy hablando de universidad. Entonces, digamos, no tenemos ahorita datos que nos den cuenta de solo cómo proteger a esta población específica, pero yo estoy seguro que en las próximas semanas, sentados con el ministerio, ya estamos elaborando un protocolo de investigación para, desde el punto de vista de los estudios mixtos en salud, empezar a generar información que nos permita generar datos desde el nivel, desde el territorio, desde esta población puntual que permitan alimentar la política pública en torno a cigarrillo electrónico. Sí hay experiencias, por supuesto. En el caso del Reino Unido, yo me atrevería a decir que es de los que más han avanzado en este tema y ellos se han sentado con ellos, con los niños, niñas, adolescentes, y a partir de eso es que han salido, por ejemplo, recomendaciones como dejar de comercializar sabores de este tipo y limitarlo a 4, hacer esa restricción. Prohibir la venta en línea. Esa recomendación sale a partir de esos estudios cualitativos que se hacen con los grupos focales de adolescentes. Eso no le va a gustar mucho a la industria, pero es un ejercicio que tenemos que empezar a promover. Gracias, doctor Yadren. Doctora Ángela. Yo voy a decir algo muy puntual, es que me quedé con ganas de intervenir en algo de la pregunta anterior y es, nosotros hasta el momento, digamos en nuestro grupo de investigación, lo que se vienen desarrollando son estudios transversales, que básicamente es como si tomáramos una foto en un determinado punto del tiempo. Pero sería bueno soñar que en un futuro también podamos hacer estudios prospectivos, pero de seguimiento. Porque claro, nosotros ahorita sabemos a 156 participantes que son los que actualmente tenemos en el estudio vigente, qué les está pasando en el momento en el que tomamos la muestra e hicimos los análisis. Pero no sabemos con un consumo continuo si ese daño se va a incrementar, si ese daño en algún momento se estabiliza y los mismos mecanismos de regulación del cuerpo lo logran contrarrestar o qué sucede. Entonces, sí es bueno ir pensando en un futuro y las personas que se dedican exclusivamente a esta temática, mirar ese tipo de estudios de seguimiento para saber qué pasa con estos individuos. Muchas gracias, doctora Ángela. Creo que también un poco complementando la respuesta al doctor Yadren, en Bogotá se realizó un estudio entre 2020 y 2021 en población universitaria de la ciudad de Bogotá, que estaba enfocado un poco en reconocer, digamos, esos patrones de consumo y esos causas que llevaban a los estudiantes universitarios a probar este tipo de productos. Entonces, sí hay algunas experiencias que se han desarrollado. Este lo realizó la Fundación Santa Fe de Bogotá junto con la Universidad de los Andes, creo. Entonces, para que, pues, por favor revisen y nosotros creo que hemos tenido algunas sesiones donde el año pasado, efectivamente, para Diálogos en Salud pudimos traerles estas experiencias. Sin embargo, pues pueden revisar allí en la sesión de hace un año o, pues, nosotros también entablamos, digamos, que ese acompañamiento para que puedan revisar esto. Sí, doctora Adriana. Sí.
Ay, sí, yo al respecto quiero comentarles algo un estudio que están realizando dos jóvenes investigadoras hablando del talento joven, yo haciéndole propaganda aquí a los estudiantes del grupo. Un trabajo muy interesante que realizaron dos estudiantes ya egresadas del programa de bacteriología, ahora están haciendo su maestría. En su figura de jóvenes investigadores, ellas asistieron a a muchos colegios, a varios, dos o tres colegios de Bogotá, y hicieron unas encuestas a padres de familia para evaluar el grado de conocimiento y riesgo y percepción de riesgo de cigarrillo electrónico de los cuidadores de adolescentes. ¿Con qué fin? Nosotros nos encontrábamos cuando fuimos a esas charlas concientizadoras a los estudiantes, los padres nos pedían la misma charla, porque muchos de los padres de familia también pensaban que el cigarrillo electrónico, como olía a coco, a fresa, no era dañino. Y entonces, digamos que quisimos entonces hacer unos test, unas encuestas preconcepto, y de allí salieron resultados muy interesantes, resultados asociados, por ejemplo, a una falsa percepción de seguridad, que lo que nos comentaba el doctor Yedran hace un momento, que consideraban que era una buena estrategia para reemplazar de alguna manera y una terapia de cesación de cigarrillo convencional. De hecho, en este momento ya el artículo fue sometida a una revista indexada internacionalmente y está próximo a salir, pero pronto van a conocer resultados de ese estudio también realizado en población colombiana con nuestro grupo de investigación. Perfecto, muchas gracias, doctora Ángela. Creo que hay una pregunta para la doctora Ángela, que dice, por favor, me repiten qué estudios es los que se realizan actualmente. Nos estaba mencionando que eran unos estudios. Am, no sé si están haciendo referencia a los que comentamos en la charla, me imagino que sí. Ahora mismo hay dos estudios en curso. Hay uno en el que estamos evaluando población control, población expuesta a cigarrillo electrónico y población expuesta a cigarrillo convencional. En ese estudio lo que pretendemos es mirar daños a nivel genotóxico por ensayo cometa y daños también oxidativos. Entre otras cosas que, bueno, si nos permite la financiación, lo iremos agregando en futuro. Y hay otro estudio que la doctora Adriana se encuentra avanzando también con su grupo, que es un estudio en el que están mirando biomarcadores tempranos de cáncer relacionados precisamente a la exposición a cigarrillo electrónico, que es como la publicidad que les pusimos al final de la presentación. Si no le pudieron como tomar de pronto una captura, pues les podemos volver a poner la imagen por si nos pueden precisamente ayudar a divulgar esta información. El primer estudio que les comenté ahorita, pues ya nosotros tenemos la población cerrada, ahorita nos encontramos en análisis de estos datos, pero este segundo estudio que les comento, veo que aquí están diciendo que sí, por favor, entonces voy a poner un momentico, me permiten compartir pantalla por si ustedes pueden de alguna forma hacerlo llegar a personas que sepan pues, que tienen este tipo de consumos y puedan participar y ayudarnos a mostrar evidencia, se los agradeceríamos mucho. Doctora Ángela, si quiere lo puede dejar ahí mientras tenemos esta sesión de preguntas, no hay ningún Ah, vale, inconveniente. perfecto. Listo, perfecto. Listo. Hay otra pregunta la cual está relacionada, si hay algún tipo de marcador biológico que se pueda relacionar para identificar los daños en el organismo. Creo que está dirigida pues a la doctora Ángela o a la doctora Adriana. Disculpa, Camilo, ¿me podrías Sí, volver a repetir la pregunta? O bueno, no sé si Adriana. biomarcadores, Ángela. Ah, Yo me quedé callada para que tú hablaras porque lo dijiste en la charla, pero pues a lo mejor para que quedara un poco claro, ellos nos preguntan que si existen biomarcadores de exposición, ¿sí? Ah, ok. Bueno, en biomarcadores de exposición en el que nosotros estamos evaluando
son concentración de cotinina en suero, pero hay distintos biomarcadores que se pueden estudiar en este tipo de proyectos. Hay biomarcadores de exposición, como el que les acabo de mencionar. Hay biomarcadores de efecto, que en el caso de nosotros, que lo que evaluamos son daños en el ADN. Esos biomarcadores de efecto pueden ser desde aumento del porcentaje de ADN en cola de los cometas o aumento de la longitud de cola de los cometas, si lo estamos evaluando por esta técnica, pero en micronúcleos podemos mirar precisamente el aumento de la frecuencia de micronúcleos, la presencia de puentes nucleoplásmicos, si vemos evidencia de apoptosis o necrosis, la presencia de gemas. Hay otro tipo de test que, pues, dado el tiempo, no les puedo comentar, pero hay incluso test que nos permiten evaluar intercambio de cromátides hermanas, que también es otro biomarcador, o figuras radiales, o fragmentos acéntricos o discéntricos que se pueden estudiar por otro tipo de técnicas como las aberraciones cromosómicas. Entonces, en el caso de Adriana, pues ya les comentó ella también a nivel de epigenética, biomarcadores que se pueden mirar como hipometilación o aumento de la metilación. Y finalmente también podemos evaluar biomarcadores de susceptibilidad, como los que les mencioné, en algunos casos para ciertos genes, variaciones sobre el wild type o el tipo salvaje, que es como la información más común que encontramos contenida en estos genes, variantes sobre esta información, también pueden denotar un biomarcador de susceptibilidad. Disculpen que al principio no había escuchado bien la pregunta. No te preocupes, que viene contigo. Bueno, aquí hay un comentario adicional que dice que en la Universidad Cooperativa de Colombia hicimos un estudio sobre la prevalencia del consumo en estudiantes de medicina próximo a publicar. Entonces, pues, los invitamos a que cuando tengan esa publicación, por favor, nos la compartan a nosotros como equipo de control de tabaco del Ministerio, porque nosotros estamos haciendo un consolidado y estamos revisando, pues, las distintas investigaciones y más cuando son, pues, de origen nacional. Hay una manito levantada, entonces, si le pueden, por favor, habilitar el micrófono a Lineta Alarcón para que pueda hacer su intervención. Gracias. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Primero agradecerles por este espacio. Me encantaron las presentaciones. Justo, no sé si estamos conectados de manera espiritual, pero resulta que justo hoy a las 2 de la tarde nos reunimos en la Secretaría de Salud de Medellín. Yo soy profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, soy toxicóloga, neurotoxicóloga, y justo hoy nos vamos a sentar a hablar de esto, del proyecto que tenemos en la Universidad Cooperativa para levantamiento de datos, pero me gusta porque también invité a esta conferencia a nuestra experta en biogenética y en genética, y estoy maravillada con lo que han hecho en el trabajo de epigenética, porque creo que nosotros también tenemos las posibilidades técnicas, también las posibilidades como universidad para también avanzar más allá de los estudios de prevalencia, de los estudios de actitudes y prácticas, avanzar a los estudios también epigenéticos. Entonces quería preguntarles cómo podemos contactarnos, dónde nos van a pasar como los daticos de ustedes para que, porque pienso que justo hace más o menos 15 días salió una publicación en Iatreia, también de una publicación de la Facultad de Pediatría excelente también sobre estudios de la Universidad de Antioquia. Entonces creo que todos estamos haciendo muchas cosas probablemente en el país. En la mesa de técnica de drogas de Medellín también el semestre pasado la Corporación de las Américas, que es otra universidad, también habló de que estaba trabajando en el tema. Entonces creo que todos estamos como trabajando preocupados, cada uno un poco de pronto desconectados, y los recursos en Colombia sabemos que para la investigación son muy escasos, y si podemos hacer más alianza y eso para continuar levantando datos, me parecería muy interesante pues como por lo que sabemos ya, y como los que ya tienen un camino avanzado, sería muy interesante que pudiéramos hacer como ese networking. Muchas gracias, doctora Linnea Alarcón. Ahí en el chat te compartieron pues los correos electrónicos donde te puedes comunicar con las investigadoras que nos presentaron en el día de hoy. Muchísimas gracias. Feliz día. Listo. Bueno, hay unas preguntas que no están bien
relacionadas un poco puntualmente con lo que se habló, una pregunta relacionada sobre si hay alguna presentación o si habrá alguna presentación sobre la aprobación de la nueva ley de tabaco y vapeo en Colombia, pues recordarles que es una ley que se publicó el 9 de mayo del presente año. Nosotros desde el Grupo de Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable, durante el mes de mayo hicimos la socialización respectiva. Sin embargo, pues pueden solicitar un acompañamiento para sus grupos de interés. Les voy a dejar mi correo también igualmente para que puedan realizar la solicitud si quieren que les hagamos una presentación al respecto de la nueva regulación de productos sucedáneos imitadores de productos de tabaco y qué cambia en relación con lo que pues, se venía presentando en el país. Creo que esas son todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Si no, doctora Marta, pues te damos el espacio para el cierre. Yo quiero decir algo muy pequeñito. Claro que sí, Es que me doctora. parece que la intervención de la doctora Linet es muy importante. Creo que hacer sinergias, no solamente en países como el nuestro, sino a nivel mundial, es muy importante para poder avanzar. Así avanzamos más rápido. Así que bienvenida, doctora Linet, en cualquier cosa en la que podamos colaborar. Ya tienen nuestros correos y muy buena intervención. Y gracias por interesarse por este tema tan importante para nuestra juventud. Bueno, finalmente del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos las gracias a nuestros expositores, a nuestros participantes y a la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles por la participación en este espacio. Esperamos contar con su participación en futuros espacios. Ya el tiempo es limitado, ya terminamos nuestra sesión. Le deseamos a todos un feliz almuerzo y muchas gracias por la participación nuevamente. Gracias a todos por el espacio. Buena tarde. Vale, buena tarde, muchas gracias. Adiós, adiós. Feliz tarde para todos.